viaje al extranjero donde se transformó en una gran figura radial en Europa. Aquí está, Patricio Baños. Patricio, lo primero que me gustaría preguntarte es esto de la entrevista. Me parece curioso, que alguien que está en televisión y que generalmente a uno le pasa, que lo están todos los años llamando para distintas cosas, por distintos motivos, que tú no hayas dado entrevista por 7 años. ¿Qué es lo que te molesta? ¿El que da la entrevista o te pone nervioso? ¿Cuál es el...? No, me parece que cuando uno es medio independiente para pensar y tiene tendencia a entusiasmarse con sus propias ideas... Ah, es un peligro, se entonces puede meter en enredos, entonces... ¿Y alguna vez te pasó? No, creo que no, porque no he dado entrevistas. Ah, ya, en algún momento dijiste, yo, es muy fácil que se me vaya la lengua, pero actualmente es re difícil que se te vaya la lengua con algo que te moleste, que, o sea, que pueda molestar. Como actualmente es muy fácil que se le vaya la lengua a uno. Pero que traiga consecuencias, digo. Casi todo es terreno... peligroso. Arenas movedizas por todos lados. Vamos viendo cómo va entonces... Vamos a partir entonces con terreno muy seguro y hablemos de OVNI, el programa. Ya. ¿Alguna vez viste un OVNI? No. Y tu creencia con respecto a los OVNIs, ¿qué es lo que opinas del fenómeno OVNI? Bueno, OVNI significa objeto volador no identificado. Ya, en eso todos creemos. Exacto. Por supuesto. O sea, alguien ve volando algo, no sabe lo que es, no lo identificó. Sí. Puede ser un avión, pero él no lo identificó. Claro. OVNI. Desde ese punto de vista no puedo dudar que existen los OVNI. Ahora, hay muchas cosas que el hombre no entiende, indudablemente. La presunción, alguna vez el hombre creyó que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Y que el Sol giraba en torno a la Tierra. Incluso se enojaron mucho, tú te acordarás, con un caballero que dijo, no, fíjese que la Tierra se mueve. Claro. Lo obligaron a decir que no se movía. Y dijo por lo bajo, y sin embargo se mueve, ¿no? Entonces, ¿para dónde va? Lo que no entiende le da alguna explicación que pueda... Claro, entonces es muy presuntuoso pensar que somos los únicos seres, entre comillas, inteligentes en el universo, donde hay miles de millones de estrellas y que en ninguna de ellas se hayan dado las condiciones para que se genere la vida. Ahora, de ahí a que estén visitándonos, puesto que se ha demostrado que las leyes de la física son las mismas en todo el universo, parece bastante poco probable. O sea, y las distancias son efectivamente... Pero años luz, yo no sé, la gente no le toma mucho el peso al término años luz, porque se dice, mira, queda 5 años luz. La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. De manera que 1 hora a la velocidad de la luz es algo incomprensible para un hombre. Es 1 hora viajando a 300.000 kilómetros cada segundo. Ahora, un día viajando a la velocidad de la luz ya es 1 año. Y resulta que hay estrellas que están a 1.000 millones de años luz. Entonces, la verdad es que me parecen las posibilidades algo remotas. Pero a través del programa has tenido acceso a testimonios ya, qué sé yo, evidencia de cosas que son realmente impresionantes. Efectivamente. Desde el punto de vista de la credibilidad de las personas que han narrado sucesos que no pueden menos que llamarte la atención. Más de 1 año de investigación. No me cabe duda que esas personas están diciendo la verdad. Y alguna de esas personas, por citar solo un caso, es un ingeniero de la NASA, un señor de 62 años, que no se va a prestar a hacer el ridículo internacionalmente. O sea, él está muy convencido de lo que dice. De manera que la credibilidad en que lo que él está diciendo, que la experiencia que tuvo es real, en muchos casos, y cuando no es así lo denunciamos en el programa, para mí es total. Ahora, ¿cuál es la explicación racional de lo que vio? Eso es otra cosa sobre lo cual ni él ni nosotros sabemos. En todo caso, ¿te parece útil el que tú como conductor del programa tengas esta visión escéptica a lo contrario, que el conductor sea alguien que está absolutamente seguro y que dice que almuerza con marcianos todos los días? Claro, porque eso ya sería... En primer término, te pondría en el riesgo de aumentar de peso, cosa que en televisión siempre nos preocupa a todos. Los marcianos comen mucho. Y por otra parte sería un programa de propaganda del fenómeno OVNI, ¿no? Efectivamente, el papel mío en el programa, en repetidas oportunidades, es poner el punto de vista de la duda razonable, lo que está muy bien, me parece. ¿Hay alguna de los reportajes, algunos de los testimonios que te haya impactado especialmente, que haya salido o que esté por salir? La verdad es que casi todos los que estamos presentando como auténticos llaman la atención. Claro. Porque ya sea un grupo de jóvenes en el norte de Chile, o un señor en Tierra del Fuego, o este ingeniero de la NASA, te cuentan cosas que son sorprendentes, efectivamente. Gente que ha quedado con quemaduras en la piel, no sabe cómo explicarse. Claro, por dónde agarrarlo.
Pato, hagamos un poco de historia. Tú trabajaste en algo en radio antes de irte de Chile, en 63. Habías estado ya trabajando. ¿Cómo fue tu entrada a la radio? Bueno, yo estudié en el St. George. ¿Ya? Y ese colegio tenía la gran virtud de que le ofrecía a uno un abanico de oportunidades. Había academia literaria, academia de teatro, academia de historia. Talleres. Talleres se llaman ahora, en esa época se llamaban academias. Pero era bastante previsor, porque era muy antes que se pusiera de moda eso. Bueno, tú ya me estás llevando como si yo fuera de la guerra del 14. No, pero es verdad. Te voy a decir, había automóviles en esa época. Ah, ¿qué tiene ya? Sí, cuando yo nací en mi casa había teléfono. Nos acercábamos con un cierto temor, pero había teléfono. Aló, aló. Y, bueno, y eso, de esas academias, ¿cuál es la que te gustó? Entonces, yo participé en casi todas ellas. Era muy flojo para los estudios. Nunca me quedé pegado, nada por el estilo, pero la verdad es que no estudiaba mucho. Pero en esas actividades, así como en el deporte, sí tenía una actuación muy destacada en el colegio. Entonces, cuando salí, mi destino manifiesto era seguir en la universidad. Y efectivamente entré a estudiar Derecho. Y me rodeé por la Escuela de Derecho, que era un lugar muy grato, con muy buenos profesores. ¿Derecho de la Chile? En la Universidad de Chile, durante varios años. Pero... ¿Cómo eso me rodeé? Sí, porque si dijese estudié, sería desde luego falso y presumido. Pero varios años quiere decir que pasaba... Bueno, la verdad es que aprendí muchas cosas que valoro mucho en la vida. Y tuve excelentes profesores. Yo tuve de profesor a Máximo Pacheco en Filosofía del Derecho o Introducción al Derecho, como se llama. A Jaime Izaguirre en Historia Constitucional de Chile, en fin. En el colegio tuve profesor a Roque Esteban Escarpa, Mario Góngora. Yo tuve la suerte de tener grandes profesores. Y estoy muy agradecido de ellos. Y entonces, en la universidad aprendí muchas cosas, pero a mí la verdad es que me llamaba mucho esto otro, el teatro sobre todo. Soy un actor de teatro frustrado. Me habría encantado, y actué en el colegio en varias obras. Y después estudié en el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, en cursos nocturnos. ¿Y qué pasó? Bueno, es que en esa época no había como ahora tanta oportunidad de trabajar, ¿no? Acuérdate que estamos hablando hace mucho tiempo. Entonces, no había telenovelas, había pocos grupos, prácticamente dos. El Teatro Experimental y el Teatro de Ensayo. Entonces era una espera casi eterna. Yo era más bien impaciente, siempre he sido relativamente impaciente. O sea, querías resultados pronto. Pero en ese estudio del Teatro Experimental, ¿notaste que tenías alguna habilidad, algún talento para el teatro? Ah, sí, yo tenía mucho talento. Ah, sí, ¿y te lo decían? Sí, claro, claro. Qué bueno, habían otros actores en esa época, o sea, tú podrías tomar empeño. Pero era difícil, ¿eh? Era difícil, como se da, por ejemplo, en todo el mundo yo creo que se da esto ya. Ahora ha cambiado, mira, si es que en los años 50 hubo una gran revolución. Elvis Presley marca una gran revolución en el mundo y los Beatles posteriormente la completan, que es cuando los jóvenes tienen acceso a la presencia en la cultura contemporánea. Antes de Elvis Presley, el cantante norteamericano era un señor cuarentón o cincuentón, muy arregladito, que al sonreír le brillaba una estrella en uno de los dientes, ¿no? Un crooner. Y de repente sale este chascón que se movía y luego los Beatles. Entonces, junto con esto, se produjo todo un quiebre en mucho sentido en las artes. Esto coincide, por ejemplo, el teatro inglés, hasta los años 50 más o menos, era un teatro generalmente de gente aristocrática, propietaria, y eran unos pequeños juegos como las obras de Priestley sobre el tiempo, ¿no? Unos juegos intelectuales muy bonitos, muy entretenidos. Pero eso se quiebra cuando aparecen Arnold Webster y John Osborne, lo que se llamó los Angry Young Men, que de ahí viene la expresión colérico, ¿no? La gente joven que tenía algo adentro que no sabía cómo echarlo. Quería mostrarlo, claro. Y aparece otro teatro en Inglaterra, el teatro de las buhardillas. Ya no eran estos palacios en que todos estaban de smoking y discutían cosas intelectualmente sumamente interesantes, sino que era la buhardilla, la pobreza. ¿Y eso es fin de los 50? Eso sucede durante los 50. Entonces, ese tipo de teatro requiere de otros actores, ¿no? Antes era el actor clásico, John Gielgud, o el padre de las Redgrave, Michael Redgrave, Laurence Olivier mismo. Eso motivaba, para después de este largo rodeo llegar a la médula del asunto, que por ejemplo Hamlet, que se supone tiene 18 años, normalmente era representado por un hombre de 40 años. Cuando Leslie Howard hace Romeo y Julieta, Leslie Howard fue un famoso actor que hace de Ashley Wilkes en Lo que el viento se llevó, que ahí también se supone que Ashley tiene 27 años y este hombre ya tenía 50. Bueno, entonces
los papeles de joven los hacían actores maduros. Y mi propia visión de lo que pasaba acá en el teatro en esa época era esa también. Que yo iba a tener que esperar hasta tener Muchos unos años. 50 años, o sea, la edad que tengo ahora, para hacer el papel de Romeo, ¿no? Puede ser el momento de retomar eso. Entonces, tú dices, Entonces vi que las posibilidades eran muy... Mira, estoy dispuesto a aceptar que me faltó también fe Ya. en el asunto. Y además mi situación económica no era de las mejores, entonces yo quería también... Al cierto apuro en quería ese pasarlo sentido. bien, yo quería pasarlo bien. ¿tenías la voz ya estereofónica? ¿Sí o no? Es una broma, ustedes lo conocen. No, es en me serio. subió el columpio, no, yo quiero saber No, inmediatamente. no, no, pero es que tiene una voz muy especial. Ya. En esa época ya tenías una voz que alguien decía... Siempre tengo esta voz desde que nací. En el teatro nos enseñaban además colocación de la voz, qué sé yo. impostable. y todo eso. Pero la voz mía les pareció muy aceptable cuando... Y esto de las cuando comunicaciones. bueno, entonces derivé a través de un profesor justamente con el cual un día hablé de estas inquietudes que a mí me gustaba esto, ¿no? Y que estaba estudiando teatro, en fin, a hacer un programa de radio. Sobre... Era un programa muy novedoso en esa época también, acuérdate que el teléfono estaba recién. Entonces, era un programa con los colegios de Santiago, en que yo llevaba a los alumnos de colegio y les planteaba un tema y discutíamos al respecto, cosa qué? que no se usaba en esa ¿Radio? En radio, ¿Qué radio? en la radio chilena, AM. AM, claro. Existía el FM. Parece que cuando salió una FM hubo una verdadera revolución, que creo que fue la Andrés Bello, la primera Andrés FM. Bello fue la Creo, primera, no estoy seguro. que está ahora tan de moda por su Claro, desaparición. porque lamentablemente se hace Que bueno, tú lo viviste de cerca, eso podríamos hacer un salto muy grande, pero ¿cómo has sentido eso? una pérdida lamentable. Tú eres un amante de la música. Sí, pero me parece a mí que en esto también hay un poco de doble estándar, porque todo el mundo se lamenta de la desaparición de la radio Andrés Bello, pero mientras la radio Andrés Bello estaba, no había un apoyo que se condiga con Exacto. el sentimiento que hay actualmente. En ¿no? otros sentidos bien parecido a la desaparición del diario La Época. En otro sentido, claro. Claro. La Pero gente dice, nosotros- pero ¿cómo puede haber desaparecido? Bueno, pero mientras estaba allí no se le prestó el apoyo necesario. Sigamos. ¿Por qué esto de viajar del 63? Bueno, entonces, trabajé en radio varios años, y en varias radios, y por ahí, por el año 61, los estudiantes de ingeniería de la Universidad de Chile, tengo entendido que como proyecto de título hicieron una estación de televisión, y se empezó a transmitir ahí. Y yo, indudablemente, me daba cuenta que la televisión era el medio del futuro, ya la televisión era un medio masivo en los Estados otra Unidos. parte. Entonces me acerqué inmediatamente a un gran hombre que estaba a cargo de la televisión de la Universidad de Chile, que era Raúl Aicardi, un maestro de varias generaciones, fue profesor universitario también, ahora vive en Estados Unidos. Y le dije, yo quiero aprender esto. ¿Y cuál es su...? Bueno, le dije yo, es la animación, ¿no? Yo he hecho en radio programas. Entonces me dijo, muy bien, ¿le interesa? Sí, vamos a probarlo. Y empezó poquito a poco a ponerme en programas. Y así durante el año 61 y sobre todo el 62, yo hice en realidad todos los primeros programas que se hicieron en televisión en Chile de diversas cosas. Yo transmití, la primera vez que se transmitió la apertura del Congreso con el discurso de don Jorge Alessandri, la primera vez que se transmitió esa ceremonia tan importante en el país, la transmisión la hice yo. La primera vez que se transmitió un partido de fútbol en Chile. Estamos hablando del año 62. 62, antes del Mundial. Antes del Mundial y durante el Y- Mundial. porque siempre El se- primer partido fue antes del Mundial. El primer partido que se transmitió. Porque la historia de la televisión, cuando uno se la cuentan, dicen, para el Mundial partido de televisión. No, antes No, ya había transmisiones. partido más de un año antes. Lo que pasa es que fue el Mundial el que significó una explosión en cuanto a la venta de televisores, porque ahí todo el mundo se interesó. Antes, Claro. además, la televisión año 61 transmitía solamente 2 horas los martes y 2 horas los viernes. Eran como los cortes de luz ahora. Claro, era una cosa... Sí, solo que no pagaba el pato todo Claro. el mundo, ¿no? Como ahora... ni- Había el que quería, no me ¿no? metas en Honduras, por favor, no me hagas hablar del cortel. Entonces yo trabajé durante esos 2 años en el canal de la Universidad de Chile y como te digo, tuve la suerte... La primera vez que salieron las cámaras a una transmisión con un móvil, también la transmisión la hice yo, y curiosamente fue cuando llegó el cardenal Silva Enríquez de Roma, que había sido nombrado cardenal. Allá, eso fue el... Y lo mismo esperamos en la 62. Plaza Ercilla, en la cabecera ahí del Parque Cousiño. Y se transmitió la ceremonia que hubo ahí, y yo hice esa transmisión y entrevisté al público, y fue la primera vez que las cámaras de televisión salieron a la calle en una transmisión móvil en Chile. Allá, o sea, está ahí en la, haciendo historia de la La primera televisión. parada militar que se transmitió, la transmití yo el 18 de septiembre de ese año también. Y llegó fin de año,
Y resulta que llega desde Holanda una carta en que pedían un locutor, periodista, reportero. ¿A dónde llegó? ¿A la radio? Llegó a la radio chilena, justamente. Yo tenía contactos ahí. Y estaban mandando esa carta a varios países de Sudamérica porque hasta el momento en la sección latinoamericana de la radio Nederland, que es una radio que transmite para el exterior en varios idiomas, tenían solamente españoles y querían probar con un sudamericano. Yo mandé mi grabación, mis antecedentes y fui seleccionado. Así que me fui a Holanda. Sin hablar holandés. A comienzos del año 63. No me fui hablando castellano en el avión. Ya. Y el holandés lo empecé a conocer un poco allá, pero yo hablaba inglés por el colegio. Ya, si hubo una cosa que aprendí en el colegio, no sería muy estudioso, pero yo salía hablando inglés del colegio. Ya. Y de Holanda, que estuviste un tiempo, después te fuiste a Inglaterra, esto de la BBC. Estuve 3 años en Holanda. Mientras estaba en Holanda, fui a la BBC. Fui además porque se jugó ahí una final entre el Milan de Italia, me parece que era, y el Benfica de Portugal. Y el Benfica, en que jugaba Eusebio, era entrenado por Fernando Riera, que un año antes había entrenado a la selección chilena en el año 62. De manera que fui a mirar ese partido y aproveché de visitar a la BBC. Les dije que me interesaba trabajar allá. Al cabo de un tiempo me invitaron a ir por unos 3 días a Londres, dar un examen, y me contrataron. Pero yo les dije que quería terminar mi contrato en Holanda, que eran 3 años. Terminé eso y me fui a Londres, a la BBC. Trabajar en la BBC en esa época o ahora, en cualquier época, es como el sumo, ¿no? Es trabajar en una de las personas, una de las organizaciones que más sabe de comunicaciones. Ha sido increíble eso, ¿no? Sí, sí. ¿Te tocó el Mundial allá? Y me tocó el Mundial del 66, que lo transmití por la BBC, en radio, con una cadena de 300 radios en España y América Latina, que en ese momento era la cadena más extensa que se hubiese formado nunca en el idioma castellano. Poco después, con la llegada del hombre a la luna, me mataron el punto porque ahí la transmisión, yo creo que había más emisoras indudablemente, pero el año 66 no se había formado nunca una cadena tan extensa de radios de habla castellana para el relato del Mundial del 66. A propósito del fútbol, ¿es correcto que eras muy bueno para el fútbol? Y que sigue siéndolo, pero que en el colegio y en algún momento incluso se te pasó por la mente, ¿te podías haber dedicado a eso? Yo no era muy bueno para el fútbol, era bueno para el fútbol, era bien bueno para el fútbol, pero cada vez que yo jugaba, me pedían a veces de distintos equipos, yo veía en la cancha por lo menos un tipo mejor, que era bueno de verdad, esos tipos que son súper dotados, y yo no era eso. Yo era un buen jugador, muy bueno, pensaba bien las cosas, pero... Pero en algún momento, estando afuera, jugaste en segunda división, algo así. Eso es verdad. Cuando llegué a Holanda, había sido el Mundial del 62 en Chile el año anterior, y Chile había sido tercero, de manera que se venía con prestigio, claro. Además, Holanda en esa época no era nada mundialmente, jugaban, nunca figuraban para nada. Y entonces, no sé cómo, tal vez porque yo hablé en la radio conversando, me fueron a buscar del equipo de Hilversum, la radio queda en Hilversum, que es una ciudad cercana a Ámsterdam, queda a unos 30 kilómetros de Ámsterdam. Y me pidieron que entrenara con ellos. ¿Y? Me compraron el equipo y efectivamente entrené con ellos varias veces. Pero yo no estaba allá para jugar al fútbol, yo quería conocer toda Europa y efectivamente lo hice. Durante esos 3 años recorrí Europa, pero de extremo a extremo. De manera que entrené con ellos, pero ya cuando llegó la hora de la verdad yo no iba a estar. No, gracias. Además, te cuento una cosa, el primer entrenamiento, nunca se me olvidará, allá se come muy temprano, como en general en los países del norte, ¿no? A las 6 de la tarde, comida. La comida de la noche, ya. La comida de la noche, así que, no sé, sopa, qué sé yo, coliflores, que comen allá unas cosas hervidas, papas. Y después de esa comida me pasan a buscar para ir a entrenar. Y en la cancha había unos 10 centímetros de nieve, era de noche, luego, porque yo llegué en invierno. Para el primer entrenamiento, este fue tu... Primer entrenamiento. Entonces era una cosa terrible, con el estómago lleno, con la nieve. Además esos holandeses enormes, y ese fútbol europeo que es mucha carrera, ¿no? Vamos corriendo, claro. Muy físico el Pegarle para adelante, juego, ¿no? que a mí no me gusta. Entonces era... A propósito de fútbol, tenemos el teléfono de alguien que formó contigo un equipo, parece memorable, que se llamaba Los Zapitos, en Canal 7. Pedro Cárdenas está en el teléfono. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Pato. Hola, Marcelo. Gusto saludarte. Patricio, un abrazo para ti. Hola, Pedro. Qué sorpresa. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue en Alaska? No. Bien. Bueno, después te cuento. Con Pedro Cárdenas trabajaron juntos a mediados de los 70 en el área deportiva de Canal 7
Y durante ese tiempo, Pedro, fue que se formó este equipo de baby fútbol, los Zapitos, que era tan exitoso. Exactamente, en honor a Sergio Livington, donde Pato Bañado era titular indiscutido y yo de repente un suplente. Hay que dejar las cosas claras tal como fueron. Y había campeonato interno que salieron campeones, algo así, ¿no? Exacto, varios años seguidos fue campeón los Zapitos, teníamos otros equipos que nos hacían la competencia, pero en definitiva Pato Bañado, Felipe Pavés, Carlos Ramírez, lo que recuerdo yo de esa época, hacían un equipo memorable, así que siempre salíamos con alguna copita entre manos. Pedro, me gustaría que nos acordáramos un poco de la vez en que fueron a cubrir el kilómetro lanzado a Portillo, en que más que preocuparse de esta prueba, se dedicaron a ver un ovni. ¿Qué tiene que ver con lo que está haciendo ahora, Patricio? Claro, lo que pasa es que nosotros fuimos a hacer el kilómetro lanzado cuando se batió el récord acá en Chile de velocidad sobre esquí, allá en la Roca Yac, en Portillo. Steve McKinney fue el hombre que hizo esta hazaña, y bueno, estábamos entre medio de esto haciendo la producción, y el camarógrafo de la época, gran amigo nuestro, Julio Arrate, grabó una especie de ovni que en definitiva fue lo más trascendente de ese programa y dio la vuelta al mundo, la imagen de una situación que se producía en el cielo que nunca fue explicada. Y bueno, justamente Pato Bañado en esa época fue el conductor del programa. ¿Te acuerdas, Pato? Me acuerdo muy bien de eso. ¿Del ovni? Y que al final Steve McKinney nadie se preocupó. No, lo que pasa es que eso se grabó cuando yo fui 2 días a hacer lo mío y después me volví a Santiago, y eso ellos lo grabaron cuando yo ya estaba en Santiago. ¿Te perdiste el ovni? Y vi solamente la imagen y solamente dije al aire que se había visto eso, que no sabíamos lo que era. No. ¿Qué había sido? Hubo fuertes presiones de Pedro para que yo dijera que era un ovni, que se habían asomado unos hombrecitos. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Bueno, un placer, pues. Me habían dicho que si le quería hacer una pregunta a Pato. Si quieres hacer una pregunta, por favor, hazle una pregunta. ¿Te hago una pregunta difícil, Pato? No. Hagamos un poco de televisión ficción. Pato, si se dieran las circunstancias de nuevo iguales que hace un tiempo atrás, ¿conducirías de nuevo la Franja del No? Había un programa aquí en Chile hace muchos años en la radio que se llamaba el Tribunal del Saber, ¿cómo se llama? No, la Enciclopedia del Aire. Sí. Había 3 sabios ahí y cualquier persona podía ir y hacerles cualquier pregunta, pero cualquiera, sobre mitología griega, sobre botánica, sobre lo que fuese, y los tipos contestaban. Pero a veces decían: Pedro, el jurado no va a dar respuesta. Un abrazo, Pato, un abrazo. Gracias, Pedro. ¿Y eso es porque es un tema que no te gusta mencionar, o porque piensas lo que me decía al principio, que te puede entusiasmar mucho? No, porque requeriría una explicación que me parece que no solo la explicación, sino que los derivados de la explicación exceden los márgenes de este programa. En tiempo. ¿No? En tiempo, claro. Porque las cosas son bastante más complejas muchas veces que un sí o no. Desgraciadamente hay una tendencia en el país desde hace muchísimos años, una tendencia que yo considero muy infortunada, a considerar que las cosas son o blanco o negro. Y no solo eso, sino que el que no se pronuncia por blanco o por negro es indefinido. Lo que me parece un absurdo, y no solo un absurdo, sino que un peligro para una sociedad. Las cosas son bastante más complejas que eso. La verdad es que hay matices en casi todas las cosas de la vida. Y entonces creo verdaderamente que en una conversación liviana, grata, tendríamos que entrar muy profundamente a varias cosas que en este país son muy sensibles y tocan la sensibilidad de mucha gente. Me parece obvio lo que estoy diciendo porque es un tema que no se toca en este país. La verdad histórica de este país aquí no se trata. Y no se trata en los medios de difusión y particularmente no se trata en la televisión. Nadie asume, no digamos sus culpas, sino que sus responsabilidades del pasado. Y las responsabilidades están acá y están allá. Y una cosa no justifica la otra, y eso es lo que merecería, y creo que sería sumamente instructivo para las generaciones futuras, sobre todo para los jóvenes, que esa verdad se revelara, y se revelara con honestidad y con absoluta fidelidad a lo que fueron los hechos, porque eso ayudaría a este famoso reencuentro, que al parecer la sociedad chilena lo quiere hacer por arte de magia. No, es que tenemos que reconciliarnos. Bueno, pero ¿sobre qué base nos vamos a reconciliar? Echando la basura bajo la alfombra, eso no es. Tú ves en cualquier manifestación pública en Chile, jóvenes de 15 o 20 años, que no vivieron todo el periodo del año 70 y un poquito antes, hasta ahora, porque todo esto es una historia continua. Y sin embargo, se les ve
más fanatizados y dogmáticos que gente que incluso pasó por eso. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque los padres de un sector le enseñan su verdad, que es parte de la verdad, a sus hijos. Entonces quedan convencidos que esto otro era el infierno y esto otro era el cielo. Y viceversa, los del otro lado lo mismo. Entonces, ¿qué elemento de juicio tienen esos jóvenes para conocer la verdad histórica de Chile? Y eso, desgraciadamente, es un tema tabú en Chile. Claro, y mientras tanto, en televisión, dices tú, no se da una visión distinta, o sea... No, porque se piensa, al parecer, yo no tengo ningún acceso, digamos, a las mentes pensantes de este país, al parecer se piensa que eso produce división, produce enfrentamiento, y yo creo que el confrontar ideas, el expresar claramente lo que uno piensa, el dar a conocer la verdad histórica, no tendría por qué producir división, todo lo contrario. Y cuando creen que no hay división, se produce de pronto un fenómeno que demuestra que la división está ahí. Claro. Y es muy absurdo pensar que la división se produce a consecuencia de eso. No, no, no. Eso lo que ha hecho es destapar la olla nada más y mostrar, mire señor, si esto no es como están diciendo. ¿Y tu papel actual en la televisión chilena es El Mirador, un programa que tuvo mucho elogio, ha tenido mucho elogio, va a seguir teniendo? Y ahora con Omni, ¿te tiene conforme? Lo que hago es un trabajo muy grato. En El Mirador he tenido la suerte de trabajar con un gran equipo, excelente. Tú tienes, sin ir más lejos, aquí los martes, Nivaldo, a alguien que fue pero un puntal de ese programa, que lamentablemente se fue hace un par de años a otro trabajo, Nivaldo Mochati. Y como él ha habido, como te digo, casi todos los periodistas que han trabajado allá son gente de gran capacidad y de gran nivel, lo que me ha permitido participar al comienzo de una manera sumamente involucrada, ahora bastante menos, en un programa excelente, de lo cual estoy muy agradecido. Y ahora, con la gente de Nueva Imagen, es gente de una rigurosidad y un profesionalismo intachable, de manera que ha sido muy grato para mí trabajar con todos ellos. Desde Portillo hay escuelas de esquí para niños y nosotros vamos a aprender con esta pausa comercial.